Acá nosotros vamos a celebrar la cena del Señor. Sé que a muchos le hace calor en el lugar y algunos resisten de venir por el calor, otros están con su botellita de agua, bien, gloria al Señor, ahí tomando esa agüita para poder refrescarse, pero tratemos de estar atentos a lo que Dios nos quiera decir en esta mañana. ¿Ven? Y ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 14, me ha tocado primeramente esta palabra en donde dice que Jesús es el sumo sacerdote, ¿sí? Pero no es del orden de Aarón, ¿sí? No es del orden de Aarón, es del orden de Melquisedec. Y dice que cuando Melquisedec le apareció a Abraham, no se conocía de dónde provenía y tampoco hubo descendencia, se lo mismo todo hijo de Cristo. Porque saben ustedes que Cristo no se casó, no tuvo descendencia de la carne, los descendientes somos nosotros por haber creído en el sacrificio de Cristo. Y hace referencia, Hebreo es una carta escrita a los judíos convertidos, ¿sí? Pero hoy esta carta nos sirve para nosotros también, para comprender quién es Jesús. Y ahí hace toda una comparación de lo que dice Levítico sobre el sacrificio, sobre lo que hacía el sumo sacerdote, ¿sí? Todo lo que los sacerdotes hacían en el templo, que todo eso era sombra de lo que iba a venir, era sombra de lo que iba a venir. O sea que todo eso Dios lo preparó de antemano como que hizo una maqueta, ¿sí? Una maqueta, no sé si usted va a interpretar mal lo que yo diga esto, que diga que es una maqueta, pero era como una maqueta que el Señor hacía. Visto cuando están por hacer los edificios, los arquitectos, a veces hacen una maqueta, ¿no es cierto? Y van mostrando esta torre va a ir en este lugar, este espacio verde va a ser para que los chicos tengan una placita, y van haciendo todo eso. Pero no es el edificio en sí, ¿no es cierto? El edificio en sí ya cuando está la construcción, cuando se ve. Y Jesús es eso, ¿sí? Que lo que era el Antiguo Testamento era lo que era, digamos, toda la sombra de lo que iba a venir, ¿sí? De lo que iba a venir. Y Jesús es nombrado sumo sacerdote porque sufrió en su humanidad. Dice que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por el pecado del mundo, pero primero ofrecía sacrificio por él, porque él tenía que sentir empatía
sentir la presencia del Padre en la cruz, que cuando está ahí dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, era el dolor que sentía porque tan sucio estaba por los pecados nuestros que el Padre no lo podía mirar. Amado, el pecado nuestro es toda la inmundicia y la miseria porque nosotros nacemos. Porque dice el rey David, el pecado ha sido formado por mi madre. O sea que ya venimos con el pecado original que le dice, ¿sí? El pecado de Adán y de Eva, hermano. El pecado de desobediencia, de rebeldía, de querer hacer lo que bien le parece. ¿Me entiendes? Entonces ya veníamos con el pecado. Entonces dice acá, dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Si tenemos un sumo sacerdote de esa manera, amado, no dejemos de tener fe. ¿Sí? La fe, ¿cómo se adquiere? Por el oír la palabra de Dios. Si yo no tengo contacto con la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con mi fe? Se debilita, amado. ¿Cuál era la función del sacerdote? La función del sacerdote era interceder por el pueblo. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un intercesor en los cielos. ¿Quién es? Es Jesús, amado. La función del sacerdote era ofrecer sacrificio por el pecado suyo y el pecado del pueblo. Y Jesús se ofreció como el cordero perfecto. O sea que podía llamarlo sumo sacerdote, sí. ¿Cuál era la diferencia de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, hermanos, que traspasó el cielo? Que él subió al cielo, amado, en carne y hueso, con un cuerpo nuevo, no con ese cuerpo totalmente, diríamos, lacerado. ¿Me entiende? Es el único que resucitó, es la primicia de la resurrección. Entonces, fíjese usted, hay veces nosotros decimos, ay, es que pastora, le puedo pedir a mi mamá que murió, le puedo pedir que me acompañe. No, porque ella murió, ella no te puede escuchar. ¿Para qué vas a ir a tu mamá que te pide y pedirle que te cuide? Si quién te tiene que cuidar, el que resucitó. ¿Amén? La mamá no ha resucitado todavía, va a resucitar en el tiempo postrero. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a Jesús. Y luego él dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Amén? Fíjese, Jesús, el sumo sacerdote que traspasó el lugar santo y entró al lugar santísimo. En ese momento la sombra del lugar santísimo era el tabernáculo. Sí, era en el tabernáculo y en el templo, pero ahora es el cielo. Nosotros entramos al trono de la gracia, al trono del cielo, entramos por libre acceso, porque Jesús nos limpió de todos nuestros pecados. Fíjese lo honor que tenemos. Nosotros no tenemos que ir con una, ¿cómo se llama? Ahí no me sale, macheteando pasto, macheteando árboles para poder entrar. Entramos libremente, porque Jesús nos abrió ese camino. ¿Se acuerda usted que cuando él estaba entregando su vida, qué pasó en el templo? El velo se rasgó. ¿Y quién cubría ese velo? El lugar santísimo. ¿Quién entraba solamente a ese lugar? El sumo sacerdote. Pero ahora, hermano, yo no me considero sumo sacerdote, pero me considero una hija de Dios, lavada y limpiada con la sangre del Cordero, y yo puedo entrar. ¿Qué decía Jesús? La ley está cumplida en mí, ya no hace falta que se cubra el lugar santísimo, que ahora todos tengan libre acceso a entrar, y que vayan a buscar el perdón de los pecados, y vayan a buscar la gracia
cruzar una calle, estamos esperando que ponga el semáforo en rojo y queremos cruzar la calle y nos aparece una moto de golpe que pasa en rojo. Él va con criaturas, va con la esposa, la pareja, el amor. ¿Se imagina que si hay una ley se transgrede tanto? Entonces, mirando si no hay leyes, hermanos, ¿saben lo que sería una nación, una provincia? Sería un desastre. Hoy leí el Salmo 40, decía: Señor, dice, me encanta hacer tu voluntad y tus leyes están inscritas en mi corazón, están plasmadas en mi corazón. Yo siempre digo que el judío no podía cumplir la ley de Moisés porque estaba escrita en el infierno. Es una revelación que tuve. ¿Por qué podemos cumplir nosotros con la ley de Dios? Porque está en nuestro corazón. Lo que está dentro puede salir hacia afuera, pero lo que está afuera muchas veces no puede entrar adentro. Entonces, ¿por qué es importante la palabra? Por esa razón. La palabra de Dios tiene que ser nuestra manera de guía, porque ahí nuestra fe se va a poder fundamentar en el Señor. Nuestra fe va a estar firme. Y vamos a vivir tribulaciones, vamos a vivir tempestades, pero vamos a permanecer firmes, porque no tenemos a un cualquiera que intercede por nosotros. Tenemos a un sumo sacerdote que puede ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Qué puede ser nuestra debilidad? Temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a no poder lograr. Hay veces hay gente que dice: yo no quiero tener hijos porque tengo temor de no saber lograr. Entonces, esas son debilidades, debilidades que tenemos. Y no hablemos de las tentaciones, porque dice que Él fue tentado en todo y es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Amén? Entonces, nosotros como cristianos debemos confiar plenamente en las Escrituras, porque en ellas hay muchas promesas que están escritas en la palabra del Señor. No podemos basarnos en lo que nos dice, qué sé yo, un profesional cuando nos da un diagnóstico. Vayamos al Señor y le digamos a Él qué quiere hacer con esa enfermedad, o qué quiere hacer con esa situación familiar, qué quiere hacer con esa prueba que estoy viviendo económica. ¿Qué quiere hacer el Señor? Entonces, las Escrituras están llenas de promesas, pero como yo decía, también hay demanda. En cada promesa hay una demanda. ¿Sí? Vengan a mí todos los que están cargados, que yo los haré trabajar. Y la demanda es: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. El Señor dice: confía en mí, yo peleo tu batalla. ¿Cuál es la demanda? Que confiemos en Él y Él va a pelear nuestra batalla. Si nosotros no ponemos nuestra confianza en el Señor, ¿cómo vamos a salir airosos de todas las cosas que nos toque vivir? No podemos. ¿Ven? Entonces eso es muy importante para poder sostenernos en la fe. La fe acepta lo que dice la Escritura. La fe acepta lo que dice la Escritura. A veces decimos: bueno, Josué luchó con los enemigos de la tierra de Canaán, y en un momento dado Él le ordenó al sol que se detenga. Y a veces dudamos: pero ¿cómo puede ser que el sol detenga? O que el reloj retrase la hora para que le demuestre al rey Ezequías de que no se cumplía, ¿no? O cómo puede ser que ha tocado una roca y ha brotado la piedra, ha brotado el agua. ¿Cómo puede ser que 40 años el pueblo de Israel comió maná? ¿Cómo puede ser que el Señor haga venir nubes de codornices para que el pueblo coma carne? ¿Cómo puede ser de que el mar se abra y las aguas se pongan como paredones y el pueblo pase en seco? Entonces,
razonar, porque lo queremos entender. Pero a Dios no se lo razona, a Dios se lo cree. ¿Ven? A Dios se le cree las cosas que Él dice. Por eso muchas veces patinamos en el mismo lugar, porque estamos dudando. Hoy día le contaba a las hermanas que mientras pongo el anuncio del culto en Instagram, en Facebook y todo, cuando voy a poner Instagram, me sale una pequeña prédica de Marco Witt. Me encanta él como predica y todo sencillo. Y dice, si los pensamientos negativos te invaden, ¿qué tenés que hacer? Tenés que estorbarlo, tenés que empezar a decirle, no te quiero en mi mente. Fíjese de sencillo, porque ¿dónde es el taller del diablo? En la mente, en donde dice, estás enfermo, estás pobre, no vas a salir de esta situación, siempre vas a vivir en estas condiciones, siempre tu marido va a hacer esto, tu mujer va a hacer lo otro. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces nosotros dejamos que esos pensamientos vengan a nuestra mente. Jesús era totalmente diferente al sumo sacerdote. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 27. Acá vamos a ver la diferencia. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Fíjese, que necesitábamos tener. Tremenda la palabra, ¿no? No era cualquier cosa. ¿Ha visto como decimos, bueno, este gobierno que teníamos que tener? ¿O esta es la directora de escuela que necesitábamos? El marido que necesitaba tener, ¿no? Y dice acá, Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? Todo el tiempo iban con sacrificio. Pero Jesús ofreció una sola vez su vida en la cruz del Calvario y ya fue suficiente. Hay gente que decía en la época de los apóstoles, decía, pero escúchame, solamente con la boca se confiesa y con el corazón se cree, solamente eso no, hay que hacer la circuncisión, hay que lavarse las manos, hay que ordenarle que no coman animales ahogados, ni la sangre de los animales, hay que enseñarle que vayan al templo, hay que enseñarle que hagan esto, aquello. Le querían imponer un montón de liturgia, un montón de tradiciones, que Jesús mismo dice, esto no viene del Padre, sino son tradiciones humanas, le decían los jefes religiosos de la ley. Entonces, miren qué sencillo es confesar con la boca y creer con el corazón. Entonces, ese es el sumo sacerdote que necesitamos. Y ahora hay que esperar otra cosa más. Ay, tengo que hacer algo más para no pecar, tengo que hacer algo más para que se limpie mi pecado. Una vez me acuerdo, y esto les quiero contar, una vez me acuerdo que yo iba a orar, a interceder, nuevita era yo, intercedía por una viejita boliviana. Ella nos invitaba a su casa, yo era la más jovencita de todo, ay, me sentía una joya, todas me mimaban las mujeres mayores ahí. Y un día terminamos de orar y yo salgo por el pasillo de la casa de ellos. Y adentro de mi ser, no es que escucho una voz audible de Dios, dentro de mi ser me dice, no por tus obras eres salvo, no porque eres bueno en hacer esto y esto, vas a lograr la salvación o vas a mantener la salvación. La salvación ya fue gratuita, Cristo te la dio. Él ya pagó el precio. Amado, miren, me quedé en el pasillo impactado, porque a veces yo decía, ay, ¿qué más tengo que hacer para que Dios se agrade de mí? ¿Qué más tengo que hacer para que Dios se agrade
era desarrollarme, era servirle, era hacer la tarea que Él nos ha mandado. ¿Ven? Así que nunca piense que por lo que usted está haciendo, usted no va a perder la salvación o usted le va agregando puntos a la salvación. El que venga todos los domingos, a usted no le hace que genere puntos para la salvación. No deje de congregarse. Pero la salvación ya fue pagada. Usted ya no tiene que hacer nada. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Ahora, yo sirvo al Señor por gratitud. Porque yo no tuve que pagar nada. Y Él pagó por mí. Es lo mismo que usted deba la tarjeta. Y tenga que ser $1.000.000 que debe de la tarjeta. Y se le ha vencido. Y le sigue llamando el mes siguiente, ya no le dan más crédito. Y usted se va a hablar. Y de pronto llega acá y dice, Señor, usted no tiene deuda. ¿Cómo puede ser si me estoy llamando que debo esto? No tiene deuda, Señor. Señora, alguien ya pagó por mí. Eso es lo que el Señor hizo. Pagó esa deuda tan grande que nosotros teníamos. La pagó por nosotros. El sumo sacerdote que ofrecía animalitos todo el tiempo no podía borrar los pecados de él y de nosotros. ¿Saben qué hacían los animalitos? Que morían. Era el símbolo de dolor porque los animalitos que llevaban tenían que ser criados en la casa. Después se desvirtúa todo con lo que Jesús aparece en la escena. Pero esos animalitos crecían con los niños de la casa. Entonces los niños le llamaban Copito, le llamaban la Blanquita, le llamaban la Negrita, a las ovejitas que tenían. ¿Se imaginan cuando el padre decía, bueno, ahora la llevamos al templo porque el sacerdote la tiene que sacrificar? ¿Se imagina lo que era para el niño ver que el papá se llevaba a la ovejita para sacrificarla? Entonces eso iba demostrando el dolor que iba a producir el muerte de Cristo. El dolor, ¿por qué? Porque un ser inocente dio la vida por nosotros. Dio la vida por nosotros. Entonces el sumo sacerdote que hacía ofrecía eso y los pecados encubiertos. Pero Jesús vino a borrar los pecados. Dice que de los pecados pasados ya no se acuerdan más. No es como nosotros que nos enojamos con alguien, peleamos, que si no nos reconciliamos y al que volvemos a pelear y nos acordamos del mes pasado de todo lo que ha hecho la fulana de tal, porque hay algunas personas que le encanta refregarse los errores que cometen. Entonces, eso no está bien. Eso también proviene del diablo acusado. Jesús se ofreció como el Cordero Inmaculado para perdonar nuestros pecados. Y lo hizo una vez por nosotros y por todos los que creen en Él. Es en Primera de Pedro, para que lo anote como promesa, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice la palabra, y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, por lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que revertía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Qué tremendo. Ahí el apóstol Pedro cita al profeta Isaías 53:5, que dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Fíjese, Cristo sin pecado se hizo pecado por nosotros. Él lo maldecía y no remitía maldición. A veces cuando nos hacen algo, empezamos a decir, capaz que no, nosotros no la catalogamos como maldición. Es decir, ¿qué
hermano. No es que ella dice, ay, bueno, que cuando vaya ya no choque un auto, o cuando vaya pasando por aquí el tren va a estar contento. No decimos eso. Porque creemos que eso está bien, no decimos. Pero ¿qué se piensa ella? Que a mí me va a venir a tratar como ella quiere, pero está muy equivocada. ¿Qué estamos haciendo? Diciendo. ¿Me entienden? Entonces hay que tener cuidado con las palabras. Cristo padeció por nosotros y recibimos el perdón del pecado. ¿Amén? Entonces nosotros sabemos que Jesucristo tiene un gran pensamiento hacia nosotros. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan ¿y qué más? Vida y vida en abundancia, hermanos, ¿sí? En abundancia. Abundancia es perizo, con doble S, perizo, que significa superabundancia, excesivo, rebosante, exceso más que suficiente, profuso, extraordinario, mucho más de lo necesario. Fíjese lo que significa vida y vida en abundancia. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, en exceso, rebosante, mucho más de lo que nosotros necesitamos. Jesús vino a dar vida y no tan solo existencia ordinaria. Yo en ese oro, y por ahí no estoy poniendo, digamos, yo digo, Señor, yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. ¿Y usted? Porque algunas personas sobreviven. Puede tener una enfermedad, puede tener un problema económico, pero yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Porque a mí Cristo me ha dicho que me da vida y vida en abundancia. Y fíjese que yo me he puesto a buscar que cuando Él dice vida en abundancia, no es una existencia ordinaria, sino una vida plena de abundancia y prosperidad. Joel 2:26 dice, ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre, pues yo el Señor su Dios haré maravillas entre ustedes y nunca más mi pueblo será avergonzado. Ahora, ¿por qué hay cristianos que viven sumergidos en la depresión, en la angustia, en la pobreza? No digo que no vamos a vivir eso, sí lo vamos a vivir, pero ¿por qué vivir todo el tiempo en ese estado? Es la pregunta que yo digo. Si yo tengo esta palabra que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. Y cuando dice así, no solamente habla de la vida espiritual, hermano, habla de todo, habla de lo mental, de lo psicológico, de lo físico, de lo espiritual, de la prosperidad económica. No hablo de prosperidad de riqueza, no. Hablo de que no te falte nada. Hace unos días, en un negocio ayer o anteayer, hemos leído en el Salmo 37, creo que dice, jovenecido y envejecido, no he visto justo ni descendencia de justo que sea el mendigo de pan. Amados, los hijos de Dios no podemos andar como mendigos. No importa la situación económica de nuestro país, el Señor no va a dejar de proveer a sus hijos. Miren, fíjese ahí en Mateo capítulo 6, creo que es, en donde el Señor habla de los afanes de la vida, nos sacan del propósito de Dios, amado. Porque estamos pendientes que comeremos, que vestiremos, qué calzaremos. Estamos pendientes de cosas superficiales, cuando hay cosas mucho más profundas de entender, que son los misterios de Dios, que lo quieren revelar a nuestras vidas, como esta revelación que estamos teniendo, que Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que podemos entrar al trono de la gracia libremente para acceder a misericordia, para acceder a gracia, para acceder al socorro de Dios.
Y ahí estaban el lavacro donde se lavaba el sacerdote, la otra fuente donde lavaban los sacrificios, que estaba el lugar donde quemaban la grosura de los animales, los intestinos, todo lo que los animales tenían. Este era el lugar de la cuna. Si usted ve el dibujito, por ahí en las Biblias aparece toda la cortina alrededor y se ve la parte externa en donde están estos elementos que se usaban. El lugar santo entraban los levitas a encender en la mesa del incienso, en la lámpara de los candelabros, los panes que se ofrecían, que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Pero el lugar santísimo, amado, solamente entraba el sumo sacerdote. Él tenía por ahí, había como Zacarías que tuvo la visión de que un ángel le apareció y le dijo: Zacarías, Isabel va a ser madre. Y Zacarías se quedó mudo ahí. Tenía muchas veces ese tipo de creencia, pero solamente el sumo sacerdote y no todo el pueblo. Pero hoy, amados, nosotros podemos entrar a ese lugar y tener la misma experiencia o mayor experiencia de la que tuvo el sumo sacerdote. Pero hay que creer. Pero hay que creer. ¿Usted le cree al Señor? ¿Usted ya ha vivido una experiencia personal con el Señor? Más cuando pasamos pruebas difíciles, amén. Gloria a Dios. Debemos acercarnos al trono de la gracia, porque Jesús es sumo sacerdote que intercede por nosotros. Se compadece cuando padecemos, ¿sí? Él se compadece. Miren, fíjense, la cruz viene como simbología también, ¿no? La cruz hacia abajo, él habla de cómo él ha ido a predicar, a decirle: ahora quiero que sepan que están en este lugar, porque nunca aceptaron hacer la voluntad de Dios. Y hacia arriba la comunión que él tenía con el Padre, los brazos abiertos, abrazando a la humanidad. ¿Me entienden? Eso simboliza la cruz, amado. Entonces él se compadece de la humanidad, él se ofreció voluntariamente. ¿A dónde iremos si solamente él tiene el poder para levantarnos y transformarnos? Hace rato cantábamos de que brilla en mí, ¿no? El Señor ha traído otra manera de vivir en nosotros. Dios, nosotros que antes era amargado, endurecido y todo lo demás, ahora ¿qué hace? Brilla. Brilla nuestros ojos. A veces decimos: chicos, ¿qué yo tenés? Y le decimos: la verdad, uy, parece. Es que el Señor me rejuveneció. Antes mi cara era larga como una tetera. Era larga como una tetera porque andaba amargada todo el tiempo, porque todo el tiempo me quejaba, porque todo el tiempo hacía esto y aquello, pero ahora soy una tetera. Vivo sonriendo. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Me rejuvenecí. Amén. Yo les he contado que más músculo de la cara se necesita para andar que para andar así. ¿No? Hay veces cuando empezamos a sonreír, como huele, como duele el corazón, empieza a tocar, ¿por qué me duele tanto la cara? Y porque siempre estoy endurecida. Entonces sonreír. ¿Hace calor? Ya el Señor nos ama y Él no nos va a abandonar. Él está de nuestro lado. Él dice que Él no remitía maldiciones, ni tampoco quería pelear con la gente que le provocaba, sino que Él remitía sus asuntos de injusticia al que tenía la justicia, a Dios. Ahora tenemos que aprender a tener, ¿no? No nos agarremos con las personas. Si la vemos que ya parece que nos va a pasar un cuchillo por encima, nosotros le remitimos esa injusticia al Señor, porque Él va a tener cuidado de nosotros. ¿Ven? Acerquémonos sin ninguna reserva, con franqueza, confiadamente. Nos presentemos ante el trono de la gracia, no del castigo, ¿sí? Para obtener misericordia de
pasado, que es para el perdón de nuestros pecados, la gracia para el presente y el futuro, y la gracia que también involucra el socorro. Amén. Y volvamos ahí y cerramos con esto, amados, la predica. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Retener la fe, ¿sí? Retener la fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oyendo la palabra de Dios. No escuchen toda la prédica que ven en YouTube, no tengan cuidado. Yo digo de que como oigo la palabra y la leí en voz alta de ¿qué estaba haciendo? Mi boca que estaba leyendo verbalmente o audible, mi oído estaba escuchando y mi oído hacía que la palabra penetre en mi corazón. ¿Está entendiendo? A eso se refiere. Y venga a oír la palabra. Yo sé que hace calor, pero venga a oír la palabra. Porque la palabra le va a producir fe. Quizás está pasando un momento difícil, pero la palabra va a traerle fe para los momentos de prueba. Dice Jesús que le dijo a Pedro cuando ya estaba llegando el momento de la entrega de él. Pedro, y primero le dijo, he orado por todos ellos, y por ti, Pedro, porque habían pedido venir a zarandearte. He orado para que no te falte la fe. Entonces, fíjese, la fe involucra muchas cosas en nuestra vida, tener fe. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hay gente que me dice, sí, espero no fallarle, Señor. Sí, vamos a fallar una y otra vez, somos seres humanos como el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Fíjese que acá dice por eso mismo, acá dice, y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de debilidad humana. ¿De quién estaba hablando la carta de Moisés? Estaba hablando del sacerdote. Él no podía creerse superior al pueblo, porque él también adolecía de debilidades, amados. Entonces, Jesús sabe que somos débiles y sabe que vamos a fallar una y otra vez. Por eso nos tiene abierto el trono de la gracia, para que podamos ir arrepentidos y pedirle perdón. Amén. Pedirle perdón por todo lo que quizás hemos fallado, pero vayamos al trono de la gracia. Está abierto, ¿no? Está abierto. Tienes la libertad para entrar. Y luego dice, sino uno que fue tentado en todo. ¿Somos tentados? Sí. Aquí tenemos que recurrir para ser libres de la tentación al Señor Jesús, al sumo sacerdote. Luego dice, por tanto, acerquémonos confiadamente. ¿Cómo nos vamos a acercar? ¿Dudando? Confiadamente. Dice la palabra de Dios, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Porque si nos acercamos a Él y no creemos que Él existe, ¿cómo vamos a recibir lo que vamos a pedir? Hay gente que está pasando un momento difícil y dices, no conoce a Dios. Si Dios existe, mándame algo para que me salve de esta situación. Fíjese, una vez le contaban lo debes saber toda la historia esta de un, ¿cómo se llama lo que van por las montañas? Escalador. La cuestión que se fue a una montaña a escalar, se fue solo. Y la cuestión que en un momento dado ya estaba en una altura más o menos, empieza a cortarse de la cuerda. Y logra agarrarse de una de las rocas. Y ahí estuvo por varias horas hasta que dijo, Dios, si existe, por favor, mandame una ayuda. Y dice que escuchó una voz, suéltate. Y él dijo, no, ¿cómo me voy a soltar si él está mismo abajo? Me voy a matar. Suéltate, le dijo la voz, como 3 veces le dijo la voz, suéltate. ¿Sabe que no se soltó? Que al otro día amaneció muerto.
agarrado de la ropa. Había un medio metro para que él caiga sobre una nube. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que Él existe, porque si no, no recibimos. Hay que acercarse al trono de la gracia, sabiendo que Él existe. A ver, acuérdese, acercarse al trono de la gracia, como dice en esta palabra, para alcanzar gracia, misericordia y dice, y hallar gracia para cuanto necesitemos ayuda. Amén. Gracia, misericordia y alcanzar para lo que necesitamos. Misericordia para el perdón de pecado. Gracia para comprobar la bondad de Dios y pedir todo lo que necesitamos delante de ese trono. Fíjese el beneficio que nosotros tenemos. El beneficio que nosotros tenemos. Amado, estamos viviendo un tiempo donde la gente siente tibieza por las cosas espirituales. Algunos no quieren ni aceptar, otros vienen, pero todavía no se integran. Otros vienen y hace años conocen al Señor y no se comprometen. Pero hay otros que vienen y pese a lo que pasa a su alrededor, están comprometidos. Pero no conmigo, con el Señor. Amén. Que este tiempo a nosotros no nos succione el sistema, porque el sistema es muy engañador, nos succiona y empezás a perder la perspectiva de lo que tienes que hacer con el Señor. Amén. Así que vamos a orar por esta palabra. ¿Usted se quiere acercar al trono de la gracia? ¿Qué necesita de ese trono? Confiar. Confianza, confiar. Amén, confiar. ¿Qué más necesita de ese trono? Capaz que necesite pedirle perdón por sus pecados. La misericordia, la gracia y la ayuda para todos. En otro lado dice, y ahí en el trono de la gracia recibimos socorro. En otra versión, no sé si en la versión suya corta. Sí. Sí, así dice en la suya, en el versículo 16. 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Socorro. Amén. ¿Cuándo pedimos socorro? Cuando estamos peligro, ¿no es cierto? Cuando estamos desesperados pedimos socorro. Bueno, ¿a dónde vamos? A la policía, al bombero, ahí me tiene los músculos gordos. Aquí vamos. Al Señor, al sabio, al entendido. Después fuera de cámara me decían. A veces nosotros confiamos en un profesional, amado, y vamos a ver, nos va a decir todo lo que necesitamos descubrir. Y lamentablemente, amado, ni ellos saben lo que dicen. Ni ellos saben lo que dicen. Amén. Así que oramos en el nombre de Jesús. Pero antes que nada, si quieres tener este sumo sacerdote a la gente que viene por primera vez, acá hay un señor. ¿Cómo es su nombre? Juan. Bienvenido, Juan. ¿Usted ya conoce al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los que estamos conocemos al Señor. Pero quizás haya gente que nos esté viendo y que por primera vez está escuchando este mensaje. Quiero decirte que para que Jesús sea tu sumo sacerdote, primero tienes que tenerlo en cuenta que es el Hijo de Dios y que vino a este mundo a morir por nuestros pecados y Él cargó tus pecados, mis pecados, porque todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Entonces necesitamos el perdón de pecados. ¿Para qué necesitamos el perdón de pecados? Para reconciliarnos con Dios, porque el pecado nos separó de Dios y Jesús es el puente para que nosotros podamos tener esa relación nuevamente estrecha con Dios el Padre. Así que yo le voy a pedir que si usted escucha este mensaje y lo entiende, pueda hacer esta oración conmigo, ¿sí? Digan en forma audible: Señor Jesús, hoy te reconozco como el Hijo de Dios, como que has venido a este mundo, como que has venido a este mundo a dar tu vida por nuestros pecados.
Creo en tu sacrificio. Por eso te confieso que he pecado de muchas maneras contra ti. Jesús, hoy te abro mi corazón y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, porque por esta confesión dice tu palabra que tú me das el derecho de ser hecha hija de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, muchos de los que estamos en este lugar, de gente que nos está viendo o lo verá, Señor, a esta prédica, estamos pasando momentos difíciles, momentos críticos, Señor. Pero hoy nos acercamos al trono de la gracia, a ese sumo sacerdote que sufrió en su humanidad para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, pero que traspasó el cielo, demostrando que era el único en la primicia de la resurrección y que Él había vencido a todo aquello que nos tenía sometidos, atados y en oscuridad. Señor, hoy venimos a ese trono de la gracia, porque sabemos que de Él obtenemos el socorro. Señor, queremos presentarnos delante de ti con las debilidades. Señor, queremos ser fuertes en las debilidades. Que cuando, Señor, seamos tentados, podamos recordar que tú fuiste tentado en todo y eres poderoso para socorrernos a nosotros. Señor, en esta mañana también queremos presentar cada una de las peticiones que hay en nuestro corazón. Y yo le pido, póngase la mano en su corazón y comience a orar. Comienza a pedirle, Señor, en el nombre de Jesús, yo tomo toda autoridad en tu nombre, Jesús, y me vuelvo contra todo espíritu de enfermedad que pueda estar aquejando nuestro cuerpo en este tiempo. Espíritu de enfermedad, suelta los cuerpos en esta hora, porque no es la voluntad del Padre que nosotros estemos enfermos, porque dice tu palabra que tus pensamientos hacia nosotros son de bienestar y no de calamidad. Y dice tu palabra que no solamente fuiste molido por nuestros pecados o por nuestra paz, sino que también fuiste molido por nuestra sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Así que declaramos que toda enfermedad suelta nuestros cuerpos ahora. Enfermedades digestivas, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades de la piel, enfermedades de depresión, de tristeza, de pánico. En el nombre de Jesús, suelta los cuerpos, suelta las mentes en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, sabemos que tenemos un enemigo, tu enemigo que es nuestro enemigo, Señor. Y muchas veces trabaja en nuestra mente para hacernos creer que estamos derrotados, que estamos derribados, que estamos por tierra. Pero en el nombre de Jesús nos levantamos, declarando, Señor amado, que a derrota no nos ha llamado, sino que nos ha llamado a victoria en el nombre de Jesús, porque escrito está, de gloria en gloria, de poder en poder, vamos lo que creemos en tu nombre. Por eso, Señor, yo me vuelvo contra todo espíritu mentiroso y lo ordeno que suelte nuestras mentes, suelta nuestras mentes, espíritu de mentira, de engaño, que distorsiona la verdad, que distorsiona la realidad, suelta nuestras mentes en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros somos sanos, nosotros somos prósperos, nuestra familia es sana en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra familia es contenida por tu poder, por tu amor, por tu misericordia. Y los que confían en ti, nada les falta, porque si las aves comen todos los días, nosotros valemos mucho más que las aves para darnos todo lo que necesitamos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, toda persona que está atada a deuda,
levante contra ti. No temerás mal alguno, porque has conocido mi bondad, has conocido mis ejércitos. Mire, el Señor dice, no mi ejército, mis ejércitos, dice Jehová de los ejércitos. Él tiene ejércitos incontables, amados, y ese ejército está a tu favor, ese ejército está a tu favor. El Señor mandó ángeles, ministradores, que te guarden, que te libren de caer, que te libren de tropezar. Así que cree al Señor, cree al Señor en esta mañana. El Señor te hace libre. Di conmigo, conocí la verdad y la verdad me hizo libre, verdaderamente libre. Di verdaderamente libre. No estás atado al temor, no estás atado a la duda, no estás atado a la incredulidad. El Señor ayuda a tu incredulidad. El Señor te ayuda, porque el plan de Dios es hacerte bien. El plan de Dios es hacerte bien, amado. No males, bien, calamidades pueden venir, pero el Señor las va a derribar. El Señor las va a derribar. Cree al Señor en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En el